Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con ustedes, como toda la semana, para traer una reflexión de la palabra de Dios, que creyendo en el Señor esperamos sea de ayuda para ti. Hoy quiero hablar sobre un asunto que nos envuelve a todos, cada uno de una forma u otra la ha vivido. Quiero hablar sobre hábitos y costumbres, cosas que no son comunes a todos. Es más, rechazamos algunas situaciones que de hecho veníamos haciendo cuando se producen cambios de manera abrupta, porque estamos habituados a las cosas que se nos resultan cómodas, a las cuales ya estamos adaptados, son hábitos, son costumbres que hemos venido adquiriendo desde pequeño. Por ejemplo, yo desde muy pequeño tomaba mucho café y para mí era altamente necesario beber café en la mañana, en la tarde. Una vez me enfermé y fue una úlcera duodenal que no sabía que tenía. Se me reventó y tuve que ir a una clínica, allí me internaron y después de hacerme algunos estudios, el médico, el especialista me dijo: usted no podrá beber más café. No le ayuda, no es de beneficio para su cuerpo. Mire, y me costaba trabajo el pensar que no iba a poder hacer eso. Es más, como pastor, cuando en alguna ocasión teníamos que hacer un ayuno, lo que más me afectaba no era el no comer, era el no beber café. Porque me ponía a pensar de muchas formas que no podré, que esto, que lo otro. Me habitué. Sí, se llega uno a acostumbrar. Es interesante que un hábito se cambia por otro. Me dijo un amigo que es psicólogo, me dijo: mira, si no bebes café, bébete un té, a otra cosa, pero cuesta trabajo de una manera u otra acostumbrarse de otra manera. Mire, los seres humanos somos seres de costumbre. Eso lo tenemos ya nosotros entendido, ¿verdad? A lo que nos acostumbramos, a lo que nos enseñaron, de la manera como fue. Nos acostumbramos a las personas, nos acostumbramos a las cosas y rechazamos en su gran mayoría de veces los cambios. Nos resultan que no son adecuados. También asimilamos las cosas de una manera cuando no nos toque. Recuerdo los sucesos aquí en el país cuando tuvimos una semana sin luz. Era terrible. Ya a las 8 de la noche usted estaba durmiendo, no había nada más que hacer. Y las noches se hacían larguísimas. No estábamos acostumbrados a ello, sin embargo nos habituamos a aquellas cosas a pesar de los obstáculos fueron dándose así. Nos habituamos cuando un ser querido se nos va, lo hemos querido mucho, lo vamos a extrañar bastante, pero hacemos de aquello una costumbre que también nos va a tocar. El apóstol Pablo decía a la iglesia en Corinto: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia como sé tener escasez. Entonces, son cosas que pudiéramos nosotros entender. En lo que tiene que ver con la fe cristiana, que estamos hablando con relación a esto, a veces estamos cómodos en la forma como lo hacemos. Conseguimos una iglesia que nos resulta cómoda, que no nos exigen de una u otra forma, que nos entienden de la manera como se vayan presentando las cosas. No nos gustan los cambios, vamos a otro lugar, vemos las cosas como se dan, y usted dice: prefiero mi iglesia, prefiero como se hace allá, porque no es fácil entenderlo de esa manera. Hay un caso en la Biblia, en el libro de Hechos, el capítulo 3, que habla sobre la experiencia de los apóstoles cuando se produce el primer milagro que nos relata el libro de Hechos de la experiencia vivida por los apóstoles. Pedro y Juan se dirigían como de costumbre, como un hábito normal, al templo a orar. Templo La Hermosa. Es interesante que no era una situación como se conoce ahora, algo que podíamos nosotros verlo. Pedro y Juan se dirigían al templo a orar. Ante la ausencia de Jesús, el Señor había ascendido a los cielos, y una ordenanza dada por el Señor de ir y predicar la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, ellos iban, quizás esperando el momento. Una vez llegado el Espíritu Santo, como el Señor les había dicho, tenían que salir a hacer algo, y ese día, de manera normal, fueron al templo. La Biblia dice que ese día, como todos los días, por muchos años, había un hombre ya de 40 años, viciado, una persona que no tenía una vida de lo más normal. Aquella persona lo colocaban a la entrada del templo llamado La Hermosa. Como les decía, los templos de aquella época eran del factor judaizante, ¿verdad? No existían templos cristianos, como se dice. Son cosas que estaban allí y se llamaba La Hermosa porque las puertas, los dinteles de la puerta de aquel templo eran de bronce, algo hermoso, una cuestión bien expresada. Ellos se reunían allí para orar. Eso es lo que la Biblia dice que señalaban que hacían ellos normalmente. Y aquel hombre lo llevaban y lo colocaban allí a la puerta del templo. Era una costumbre. La familia lo tuvo que crear. Es importante que, de acuerdo a lo que expresa
el libro de Levítico en las leyes, este tipo de personas no eran ni siquiera presentados, no tenían identidad. Aquellas personas, por lo general, vivían así de manera natural, no tenían un nombre como tal. La Biblia no me le da un nombre. Es más, yo le he puesto esta reflexión, el hombre de la puerta. Como también he hablado de hábitos y costumbres. Aquel hombre estaba allí acostumbrado, era su hábito que lo colocaran todos los días a la entrada, ni siquiera sentado, ni siquiera era lisiado, tenía que estar en el suelo. Y la gente venía entrando, él levantaba la mano y esperaba que de una forma u otra alguien le diera una moneda. No existían billetes, eran monedas. Esperaba una que otra moneda, no veía la cara, pero sabía todo lo que pasaba allí. Él sí se había llegado, la persona, por hablar de estos tiempos, llegó el pastor, llegó fulano, los conocía a todos. Y de una forma u otra, a lo mejor quizás Pedro en otras ocasiones y Juan habían pasado y él, como no detallaba en las personas, solamente levantaba la mano esperando una limosna de parte de ellos. La palabra de Dios me señala que ese día Pedro y Juan van entrando, son confrontados por aquel hombre de alguna manera que levanta la mano pidiéndoles que le ayuden, y ellos le dicen: no tenemos ni plata ni oro, cosa que no me resulta extraña en la vida de un pastor que no contamos con los recursos. No tengo plata ni oro, le dice el apóstol, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Aquel hombre para él fue una sorpresa. Él esperaba que en su mano cayera un billete, cayera una moneda de ahora, ¿verdad?, de aquella época. Él no esperaba que algo así iba a pasar. Dios tenía sus planes. Era un hábito para aquel hombre pedir que lo trajeran en la mañana, lo buscaran en la tarde, y al recibir a lo mejor compartía con las personas que lo llevaban. De una manera u otra hacía un aporte para las personas que lo mantenían. Hay hábitos que nos mantienen así, que no nos permiten avanzar más allá, que nos limitan, que pensamos que todo está dicho allí. Hay un refrán muy llanero que dice que ya los ricos están completos, no hace falta que usted haga nada más. Y mucha gente se quedó en eso, no fue capaz de pensar más allá. ¿Para qué yo voy a hacer en estos tiempos cuando la situación se ha puesto difícil en el país, en educación? Los muchachos piensan en su gran mayoría: ¿para qué voy a estudiar una profesión si no paga nada, si no voy a ganar lo suficiente? Se ha perdido ese interés en medio de todas las cosas, y hay un nuevo hábito que se está creando en todos. Aquel hombre esperaba que una moneda cayera sobre su mano. No es un milagro que se produce por la fe de él, porque él nunca ni siquiera pidió el milagro. Él levantó la mano esperando una limosna. Como hay mucha gente en nuestras iglesias hoy esperando una limosna de parte de Dios, tal cual aquel hombre que estaba en la puerta de aquel templo no esperaba que otra cosa sucediera. Y la Biblia dice que en ese momento sus huesos fueron llevados a una condición correcta, y aquel hombre, pienso que comienza a sentir como una especie de calor en sus articulaciones y todas las cosas, hasta que siente que se puede parar. Y aquel hombre que estaba acostumbrado al anonimato, a ni siquiera hablar, a toda esa serie de cosas, en ese momento se levanta. Yo creo que salta, yo creo que en ese momento grita, a lo mejor llora. Las personas que están a su lado, que lo conocían de años, cuando ven que todo aquello estaba sucediendo, se asombraron. Cosas tan importantes estaban pasando allí. Y aquel hombre pasa de ser una figura que está allí lisiada, echada en un lugar, y entra con ellos al templo y disfruta y comienza una nueva etapa en su vida. De hecho, es el primer milagro producido por los apóstoles que nos relata el libro de Hechos, ¿verdad? Aquellas situaciones de verdad son interesantes. Recuerdo que una vez en el campamento bíblico nuestro en Maracay, en una federación de jóvenes, había un joven compartiendo con nosotros en todo el evento, en una silla de ruedas. Perdonen si digo su nombre, Eleazar se llama todavía, un hombre de Dios. Y él lo llevábamos para allá, iba para el comedor, se llevaba la silla de ruedas, iba para acá, todos compartíamos con él y él en su silla de ruedas. Estando en un servicio, en pleno servicio, una mañana recuerdo, estando allí, Eleazar de repente se para de su silla y comienza a caminar, y comienza a alabar a Dios, y comienza a gritar, y junto con gritar él de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, gritábamos todos los que estábamos allí. El servicio que debió terminar a las 12 de mediodía, eran las 3 de la tarde, estábamos todos allí alabando a Dios, porque habíamos sido asombrados de ver algo ante nosotros con lo que Dios se había glorificado. Disfrutamos ese tiempo y así hemos visto muchas cosas más. Pero en este caso me quedo con la experiencia de este hombre que recibe ese milagro de parte de Dios, ¿verdad? Un hombre cojo de nacimiento, no tenía presentación, no tenía identidad, solo vivía un día a la vez, día a día,
No había nada especial para él. Mis hermanos lo traían y lo colocaban a la puerta, ¿verdad? Para que él hiciera el resto pidiendo a la gente. Colocaba su mano esperando limosna. No entraba, no estaba adentro ni estaba afuera. En toda la puerta hay mucha gente así en nuestras iglesias que ni están dentro ni están fuera. Están esperando una limosna. Están esperando que de una forma u otra Dios los asombre de alguna manera. Mire, solo que ese día llegó gente con unción. Llegaron apóstoles con un llamado. Llegaron hombres que tenían algo que dar. Y comenzaron a hacer todo aquello. Dios lo hace. Tú que me estás escuchando, a lo mejor estás esperando algo. Has tenido una petición delante de Dios por un trabajo, por tu situación económica, de salud, por tu familia, por cualquiera que sea tu petición. Y estás como a la espera de una limosna. Yo quiero decirte, Dios tiene cosas para ti. Dios tiene cosas especiales. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, porque no todo radica en tener dinero. No todo radica en tener el mejor carro ni la mejor casa. La felicidad está en tener al Señor en el corazón, tener la confianza de saber que somos hijos de Dios, de que si antes éramos criaturas, seguimos siendo criaturas, pero ahora somos hijos de Dios. Qué interesante, cuando conocemos al Señor, las cosas cambian para nosotros. Ahora pasamos a formar parte de la familia de Dios. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Tenemos un Padre que nos ama, que tiene cuidado de nosotros. Por esos pequeños milagros de amanecer cada día, de tener las cosas como muchas veces no nos parece, pasamos a disfrutar de la bondad y la misericordia de Dios en nuestra vida. Somos ciudadanos del reino, embajadores, dice la palabra. Allí está. Aquel hombre no tenía identidad, ahora pasa a ser un hombre. La Biblia no me relata nada más acerca de él, pero creo que de entre todos los que conformaron la iglesia primitiva, de una forma u otra, este hombre formó parte de esto, ¿verdad? Saltaba de alegría, saltaba de entusiasmo y entró. Ya no se quedó en la puerta, ahora entró, ahora comenzó a disfrutar de las cosas del Señor. Yo no sé si tú me estás escuchando y no te has atrevido a entrar a una comunión con Dios. Dios te ama. Mire, mis hermanos, vino el Señor y trajo cosas especiales en la vida de aquel hombre. Comenzó a recibir de verdad lo que Dios tiene para él. Dios no es un Dios que nos va a dar por miseria. Dios nos ama y nos da las cosas en abundancia. Que no tengamos unos bienes de fortuna en esta tierra no me afana, porque la Biblia dice que aquí nos los pueden quitar y robar. Lo que sí me preocupa es tenerlos en la eternidad, tenerlos con el Señor. Que se produzca ese milagro que tú has estado esperando toda la vida. Mi hermano, deja de pedir limosna. Deja de esperar una pequeña cosa. Hay personas que le dicen a Dios en sus oraciones, Señor, tú que todo lo puedes, y le dicen a Dios, tú sabes que yo soy un perro, tú sabes que yo no sirvo y yo no me merezco nada, cuando ese no es el trato de Dios para con nosotros. Él es nuestro Padre, Él nos ama. Yo tengo mis hijas y doy gracias a Dios por ellas. Procuro hacer lo mejor por ellas, para su sostenimiento, para su calidad de vida. ¿Cuánto más Dios por nosotros? La Biblia dice que si los padres terrenales tenemos cuidado de nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Por eso esos hábitos que hemos adquirido, que nos han enseñado que somos merecedores quizás de las cosas que no tenemos, y comenzamos como a culparnos de una forma u otra, esa no es mi doctrina. Yo quiero decirte que tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que todo día me va a sorprender, que en cualquier momento me voy a quedar lo que se llama allí asombrado, y perdonen la redundancia, por las cosas que Dios va a hacer. Tengo mis peticiones delante del Señor todos los días. Señor, esta es mi petición. Yo creo que todos la tenemos de una forma u otra, y Dios nos va a asombrar. Yo espero que al escuchar este mensaje te pongas un tiempo contigo mismo. Señor, esta es mi petición. Pero no le pidas a Dios cosas que tú sabes que Dios no te va a dar. No le pidas, no trates de torcerle el brazo a Dios para que Dios te responda lo que tú quieres. Dios va a responder conforme a su voluntad. Dios va a responder conforme a su santidad. Dios va a responder conforme a su magnificencia como Padre que es. Por eso en esta tarde, cuando el Señor me dio esta palabra, y esta mañana la predicaba en la iglesia, y me quedé asombrado cuando hago un llamado y veo que tanta gente responde al llamado. Comenzaron por aceptar al Señor en su corazón. Ya Dios adquiere un compromiso con esa gente. Haz un hábito en tu vida el llegar delante del Señor y plantearle tu situación y esperar en Dios. Es importante que Dios nos ama. Es importante que la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la confianza que Dios me da. El Señor me permite llegar hasta Él y hablarle hasta de papi.
Esa es una expresión que son comunes. Nosotros le hablamos a Dios muchas veces en oración, usted que está en los cielos, y pareciera que tenemos una distancia con relación a Dios cuando Él quiere abrazarme, cuando Él quiere tenerme cerca de Él y decirme que me ama y decirme que para mí tiene cosas maravillosas. A lo mejor no lo sabes. A lo mejor ha pasado como aquel hombre que estaba en la puerta. Allí no obtenía otra expectativa de vida, solamente esperaba que alguien le diera algo. Espera en el Señor, Dios no te va a faltar. Y Él quiere ser para ti lo más importante en tu vida, como lo ha sido para nosotros cuando hemos creído en Él. Señor amado, gracias por esta palabra. Permite que llegue a algún corazón de las tantas personas que están escuchando. Señor, devuélveles en abundancia. Que esas limosnas que han estado acostumbrados a recibir ya dejen de ser para ellos quizás, Señor, algo a lo que estuvieron quizás creyendo que era lo único que merecía. Tú eres un Dios de amor, tú nos amas. Tú tienes para nosotros cosas con las que nos vas a sorprender. Sorpréndenos, Señor, de manera especial. Permite que como aquel hombre que estaba en la puerta de aquel templo, se nos levantemos saltando de alegría, gozando, bendiciéndote por las cosas que tú nos das. Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú tienes cosas buenas para nosotros y nos vas a librar de hasta nuestros enemigos, de los momentos difíciles. Ayúdanos a creer en ti cada vez más. A ti sea la gloria por siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos que están recibiendo esta comunicación a través del YouTube, agradezco que coloquen me gusta y algún comentario con relación a esta palabra. Nos va a ayudar para que llegue a muchas más personas. Si a usted no le parece así, mándeme un mensaje, pastor, mándamelo de la otra forma, yo se lo envío también. 0412-726-9831, ese es mi teléfono, mensaje WhatsApp. O me escribes a mi correo carlosherdet@gmail.com. Dios me los bendiga y que Dios me los guarde y hasta la próxima semana.